Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Juan Diego Umpierres. Frente a la Vida, un espacio para conectarnos, para acompañarnos y que llegues a tu casa siempre con alternativas, con posibilidades y reencuentros que siempre se proyecten en nuestro corazón para sentir que este maravilloso tránsito, que es el vivir, que son los acontecimientos diarios, siempre valen la pena. Aquí donde reflejamos entrevistas, conceptos humanos para entender que cualquier evento, cualquiera de eso que podemos decir, las complicaciones de la vida pueden tener un rayo de esperanza y cada una de las personas que se sienta aquí en el programa viene a contar su historia, viene a dar un reflejo importante para saber que podemos tener soluciones claras en este tránsito maravilloso de la existencia. Recordamos, como es ya costumbre, nuestras redes sociales a través del Twitter y del Facebook como Juan Diego Motiva y por supuesto también el correo electrónico para que estés cerca de nosotros 24 horas al día al servicio de tu corazón a través de frentealavida@telesucesos.com. Ahí podrás, solicitar todos los temas que quieres que toquemos, los entrevistados y sobre todo para llevarte siempre esa respuesta que estás buscando en tu corazón. Así que muy feliz que me permitas acompañarte y que regreses siempre a tu casa con esa maravillosa sonrisa. Hoy vamos a tener indudablemente una entrevista especial. Quizás el abordaje que le vamos a dar a este tono lo vamos a sacar del tinte político habitual, quizás en las controversias que vivimos en nuestros países. A veces hace falta conocer a los personajes de un lado más humano, más sensible, porque quizás lo primero que podríamos establecer es que cuando se rozan situaciones del poder, pareciera que estas personas son inalcanzables, que son seres que no tenemos acceso, incluso pierden hasta cierta esencia de lo que puede ser lo humano. Hoy me acompaña el expresidente Lucio Gutiérrez, el coronel Lucio Gutiérrez, y vamos a abordar temas importantísimos también que tienen que ver con lo humano, también con el futuro, que tiene que ver con la historia también política, lo que puede suceder, pero sobre todo conocer un poco más de este personaje que es parte de la historia del Ecuador y de Latinoamérica. Bienvenido, coronel, gracias por estar en Frente a la Vida. Muchas gracias y listo pues para aprender y también tratar de dar algunos conceptos sobre la vida. Así es lo importante. Toda una historia. Yo empezaría con una reflexión. Usted viene de un campo militar donde sin duda la estructura psicoemocional de los militares, parte de la disciplina, parte de la rutina, parte de ese mundo marcial que quizás es desconocido para nosotros los civiles. ¿Cómo fue esa posibilidad de incorporarse al mundo político y civil? ¿Qué sintió en ese momento donde tuvo que entender que ya quizás el manejo político no tenía nada que ver con lo que sucedía dentro de todo lo que es ese resguardo militar? Bueno, primero que la disciplina es la fuerza fundamental de los ejércitos. Y como los ejércitos están constituidos por seres humanos, lo que sucede en los ejércitos, lo que sucede en las Fuerzas Armadas, es adaptable a la vida civil. Es más, muchas cosas se originaron en los ejércitos, temas de administración, por ejemplo, y fueron pues adaptados y mejorados, modernizados en la parte civil. Y diría que ninguna organización puede existir o puede tener éxito si no hay disciplina, si no hay planificación, si no hay supervisión, que es lo típico que sucede en el ejército. En el ejército estamos permanentemente manejando recursos humanos, nuestros soldados, nuestros oficiales. Estamos manejando recursos económicos, el dinero del personal militar y civil que labora en Fuerzas Armadas. Estamos manejando recursos técnicos. Las Fuerzas Armadas, pues, sin tecnología no pueden subsistir. Así es. También, pues, se maneja el material bélico, que es sumamente costoso, oneroso,
para un país. Ahora le pregunto, porque empezamos con el tema de la disciplina, y cuando vemos estos eventos de las crisis bancarias que han sido además repetitivos en los países latinoamericanos, porque nosotros en Venezuela también tuvimos una crisis también financiera con los bancos en el gobierno del presidente Caldera, y pasó exactamente, cuando usted narra la historia, parece que es exactamente literal de lo que sucedió en Venezuela en ese momento, pero pareciera un proceso cultural que esto de la disciplina que tiene que ver con la ciudadanía se nos extravía en algún momento de la conciencia ciudadana en nuestros países latinoamericanos. ¿Será que lo que nos falta en el fondo es entender que la disciplina es un precepto y un valor humano que tiene que restablecerse, que son procesos de educación que todavía no estamos preparados, o nos hace falta todavía que esa exigencia o la mano dura, por llamarlo de alguna manera, para que nosotros como país entremos en disciplina y que estos eventos no ocurran más? En el mundo todo cambia, todo evoluciona. Lo único permanente es el cambio. Así es. Definitivamente. Esa es la definición de la vida. Exacto. Pero los valores, los principios, como el honor, como la disciplina, por ejemplo, no pueden cambiar. Por más moderno que sea el mundo, si no hay disciplina, si no hay organización, si no hay planificación, si no hay supervisión, si no hay honestidad, si no hay honradez, si no hay honor en las personas, esa organización, ese país está destinado a fracasar. Pero le hago la pregunta porque usted siente en la evolución democrática de nuestros países que nosotros como ciudadanos hemos evolucionado a eso, a ser más disciplinados, a ser más solventes con la democracia. ¿Qué es lo que siento hoy en día frente a esta América Latina? Pero con respecto al ciudadano, ¿realmente nos hemos transformado? ¿Ese cambio ha sido en positivo? ¿Ha sido realmente una atrofia? ¿Qué proyecta en esta nueva Latinoamérica? Definitivamente hoy el mundo cambia con muchísima más velocidad, ¿no? Se dice que antes, pues para que el mundo evolucione y descubran la rueda pasaron como 5.000 millones de años. Así es, pero ahora las cosas cambian día a día. Velocidad. A veces cambian en un día. Lo que se dijo en la mañana posiblemente en la tarde ya no está vigente, y la tecnología sigue cambiando, y los aparatos tecnológicos pues de hace 6 meses prácticamente ya no nos sirven. Entonces ahora se requiere una mayor adaptabilidad de los seres humanos al cambio tecnológico. Hay una exagerada información, uno entra al internet y hay información de todo. Entonces se requiere mucha mayor capacidad de los ciudadanos para poder pues utilizar la información adecuada, para no dejarse también, definitivamente mal encaminar, porque también la información que está en la internet no necesariamente es la verdad, claro, porque hay de todo. Mucha información y mucha desinformación también hay. Así es, que le pueden confundir al ser humano. Entonces, en la actualidad se requiere obviamente la disciplina, pero una disciplina adaptada también al actual cambio tecnológico. Hay muchas empresas, por ejemplo, que no tienen un horario fijo. Sus trabajadores funcionan en base a objetivos que deben cumplir, con horarios flexibles. Ellos tienen que cumplir tal trabajo y lo pueden hacer en un día, o lo pueden hacer en 2 días, en una semana, y no necesariamente están las 8 horas trabajando en su oficina, pueden trabajar en su casa. Hay mucha flexibilidad, y entonces requiere también una disciplina especial. Y se requiere también mucha formación en valores de las personas, porque con tanto estímulo es muy fácil que una persona se pueda desviar. De pronto comienza a ver no tan marcado como era antes. Esto es bueno y esto de acá es malo. Ahora de pronto comienza a haber un traslape, un gris por ahí. Entonces se requiere mucha mayor capacidad de la gente para definir, no, esto es bueno, pero esto un ratito, esto es malo. Y yo soy responsable y yo tengo que trabajar, puedo estar en mi casa, me pueden estar viendo, no me pueden estar viendo, pero tengo que trabajar, tengo que ser responsable, tengo que producir. Y todo eso es disciplina, pero obviamente adaptada a la era moderna, a la tecnología, a esta flexibilidad que actualmente existe. Me voy a quedar con la palabra valores, porque en la próxima parte, hoy conversando con el expresidente Lucio Gutiérrez, vamos a tocar un poco de que usualmente la ciudadanía y los pueblos empiezan a tener relación, incluso imitación con los líderes. Entonces es importante también de hablar cuáles pueden ser esos valores fundamentales de estas personas que asumen la dirección y la conducción de los países. Vamos a tocar este tema, vamos a hablar del liderazgo también emocional, cuál es el liderazgo de estos nuevos tiempos que tiene que acudir nuevamente en América Latina, y hoy conversándolo con el expresidente Lucio Gutiérrez para que nos ponga en reflexión cuál es su visión frente a ese futuro cercano próximo en la política. Esto es Frente a la Vida, por supuesto en Telesucesos y Radio Sucesos.
Regresamos frente a la vida, hoy conversando con el coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, dando un poco de la visión, y nos hemos quedado en el tema de los valores. Usualmente yo siento que siempre hay una relación entre los líderes y la ciudadanía. Hay teorías que dicen que los pueblos siempre tienen el gobierno que merecen, o que en algún momento el pueblo se parece incluso a sus gobernantes, y hemos tenido un ciclo en América Latina de cambios profundos. Yo quisiera ver si apoya esa teoría. ¿Los pueblos realmente se parecen a sus gobernantes? ¿Los pueblos merecen el gobierno que tienen en algún aspecto o camino de la historia? Le pregunto, presidente. Bueno, pues desde que Einstein dijo que todo era relativo, con la teoría de la relatividad, yo pienso que también esto es relativo, ¿no? De que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, porque indudablemente, al menos inicialmente, los pueblos eligen a sus gobernantes, pero luego, y discúlpenme que meto un poquito a la parte política, pero estoy convencido de que al menos los gobiernos que están con este modelo del socialismo chavista del siglo XXI, llegaron al poder utilizando la democracia, utilizando procedimientos democráticos. Pero una vez que estuvieron en el poder, utilizaron ese poder para ir destruyendo a la democracia. Porque la democracia da alternabilidad. En estos gobiernos del socialismo chavista del siglo XXI no hay alternabilidad. La democracia es respeto a los derechos humanos, la democracia es respeto a la libertad de expresión, y eso no existe de manera totalmente marcada en nuestros países, porque la democracia no es solamente ganar elecciones. La democracia es más que ganar elecciones. Claro, lo que pasa es que se ha vendido un poco que estos preceptos electorales continuos son los que fortalecen a la democracia. Yo le pregunto, cuando uno revisa las grandes democracias estructuradas en el mundo, no tienen tantas elecciones. Lo que tienen, en fin, es un poder indudablemente independiente, donde hay un poder judicial independiente, un poder legislativo independiente, y eso es lo que hace realmente que el verdadero músculo de la democracia tenga la eficacia. Pero, ¿será que esta es una nueva democracia? Le pregunto. Definitivamente no, porque el pueblo no se puede expresar adecuadamente. Mira lo que sucede en el Ecuador. En el Ecuador tenemos un Consejo Nacional Electoral que ha sido muy cuestionado. Entonces, con ese Consejo Nacional Electoral no va a ganar aquel candidato que tenga el apoyo del pueblo, sino aquel que decida ese Consejo Nacional Electoral manejado por el presidente de la República. Entonces, decía yo que es relativo a aquello de que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Es cierto que el pueblo ecuatoriano eligió a Rafael Correa, pero luego Rafael Correa utilizó el poder para destruir la democracia, y ahora pues todo el Estado ecuatoriano responde a Rafael Correa. Él maneja la justicia, me refiero a Rafael Correa maneja totalmente el Consejo Nacional Electoral, Rafael Correa maneja la Fiscalía, maneja la Contraloría, maneja absolutamente todo. Entonces los ciudadanos casi no tienen un espacio para poder manifestarse. Por eso, insisto, no necesariamente es que el Ecuador se merece el presidente que tiene. Lamentablemente el presidente abusó del poder, abusó de la confianza del pueblo ecuatoriano, y mal utilizando el poder, ahora pues se quiere perennizar en el poder. Y si bien es cierto que él ya no tiene posibilidades de reelegirse, pero hace todo lo posible porque el modelo permanezca en el poder. Un modelo que ha fracasado rotundamente en todos los países en los que se empleó. Tal es el caso de Venezuela. Hace un momento decíamos, se requiere ser genio para destruir Venezuela, un país tan rico como Venezuela. Lamentablemente, pues, para los venezolanos y para los que queremos a Venezuela, está es un drama destruido, para nosotros, sin duda. Drama, ahora, este liderazgo de los últimos tiempos, por hablar de entre 17 años, 18 años, ha surgido, pero ha tenido un cambio también en lo que es la formación intelectual de este liderazgo. Quizás yo hablo de mi país, en aquellos momentos de esa tan criticada Cuarta República, sí, que pudo haber tenido una cantidad de errores y defectos, ¿ok? Porque no es un sistema perfecto, sin duda, pero sentíamos que ese liderazgo tenía una preparación quizás más intelectual, más académica. De repente hubo un giro con los liderazgos emocionales. Y la pregunta que le quiero hacer, ¿será que esta nueva Latinoamérica espera más a un líder que lo conduzca en el aspecto emocional de su corazón que el mismo proyecto de lo que puede ser un sistema de gobierno o una política económica adecuada? ¿Será que ahora nos sentimos más seducidos por líderes que más bien acaricien la emoción o quizás exalten algún tipo de complejo interno que haya estado silenciado, y por eso tenemos estos fenómenos? ¿Ese es el líder de este siglo XXI? Inicialmente sí, en los inicios del siglo XXI, los líderes emocionales cautivaron a la gente.
le llegaron al corazón a la gente, le dijeron a la gente, especialmente a la gente pobre, a la gente que había sido de alguna manera olvidada por los gobiernos de turno, que tienen también la culpa de que esto haya sucedido. Entonces, pues, esa gente quería que venga algo así como un vengador, como un Robin Hood, o como un zorro en la película del zorro, que castigue a los ricos y que ojalá algo de los ricos les dé a los pobres. Entonces vinieron estas personas como Rafael Correa, como Hugo Chávez, con ese discurso que les iban a quitar a los ricos para darle a los pobres. Y los pobres se dejaron cautivar. Inicialmente eso no les llegó, pero por lo menos los pobres dijeron, bueno, no nos están dando, pero supuestamente les están castigando a los ricos. Pero luego el pueblo se quitó la venda de los ojos y se dieron cuenta que ni siquiera les están castigando a los ricos. Claro. Más bien les están haciendo más ricos a los ricos y ellos están más pobres que cuando se iniciaron estas aventuras con líderes emocionales. Y la gente está despertando, y la gente está reaccionando, y vemos que en Latinoamérica eso está ocurriendo. En Argentina, pues, estos liderazgos emocionales no van más. En Venezuela, los liderazgos emocionales no van más. En Bolivia, el pueblo boliviano, incluido el pueblo indígena, se expresó y dijo, no más estos líderes emocionales. Lo que el pueblo quiere es empleo, lo que el pueblo quiere es paz, estabilidad, libertad. Y es decir, el pueblo se está convirtiendo en más pragmático, ya no se está dejando llevar, conducir por líderes emocionales. Es que, bueno, los líderes en definitiva podemos clasificarles en dos tipos de forma general, porque hay muchas clasificaciones: el verdadero líder y el pseudo líder. El verdadero líder es el que lidera un pueblo en base a principios, en base a valores, es el que saca lo mejor de su pueblo. Y el pseudo líder es el que gobierna en base a sus propios intereses. Y creo que uno de los ejemplos más clásicos es Hitler. Hitler sin duda fue un líder, claro, pero un pseudo líder, un líder que condujo a Alemania a la destrucción de Alemania y casi a la destrucción del mundo en base a sus propios intereses, en base al racismo, en base a las cosas negativas. Y de alguna manera hemos tenido estos líderes. En el Ecuador, Rafael Correa es un pseudo líder porque genera la lucha de clases entre los ricos y los pobres, entre los oficiales y la tropa en el caso de las Fuerzas Armadas, y eso es peligrosísimo porque puede conducir a la destrucción de un país. A estos pseudo líderes como Rafael Correa lo único que les interesa es su yo, su megalomanía, sus propios intereses, no el país, porque ahí estamos viendo, el país está fracasado, funcionó de alguna manera este liderazgo o este pseudo liderazgo cuando el precio del petróleo estaba en más de $100. De alguna manera se puede medir la inteligencia del presidente Correa con el precio del petróleo. Cuando el precio del petróleo estaba en más de $100, Correa parecía uno de los presidentes más inteligentes del mundo. El momento que bajó el precio del barril de petróleo, a Correa pues ahora lo califican todo lo contrario. No quiero decir la frase todo lo contrario porque ahí están las evidencias. No sabe qué hacer. El momento. Voy a cerrar esta parte con él, tomando varias de sus ideas para hacerle una pregunta para el próximo segmento. Quizás todos estos procesos puedan llevar a lo que yo he denominado la nueva ideología, que es la no ideología. Quizás nos cansaremos un poco de hablar de tendencias de que tú tienes que ser de izquierda, tienes que ser derecha. Quizás la gente no está buscando más que se atienda al servicio humano, que tenga seguridad, que la seguridad social funcione, que la seguridad personal funcione, toda esa cantidad de cosas que no se marca en un proceso filosófico, sino más bien de sentirme como ciudadano que el Estado está en pleno ejercicio de sus funciones. Le dejo esa pregunta: ¿será que estamos llegando en una etapa a la no ideología y al mejor funcionamiento de políticas de Estado que nos sirvan como ciudadanos? Esto Frente a la Vida, hoy conversando con el expresidente Lucio Gutiérrez. Regresamos Frente a la Vida, hoy conversando con el expresidente Lucio Gutiérrez, dando una temática que tiene que ver con la situación actual. Sin duda uno no se puede escapar de estos temas, pero habíamos dejado pendiente, ¿será que puede existir un crecimiento psicoemocional de la ciudadanía donde pueda decir que más allá del aspecto filosófico de la izquierda y la derecha, lo que en el fondo queremos es vivir mejor? Definitivamente sí. Y déjeme hacer un poquito de historia. El 15 de enero del año 2003, hace más de 2016, hace más de 13 años, en el discurso que yo daba y me hacía cargo de la presidencia de la República, yo le decía al pueblo ecuatoriano que si apoyar a la propiedad privada, si traer inversiones productivas al Ecuador que generen trabajo, si dar una gran apertura y una gran libertad de expresión
en el Ecuador es ser de derecha, pues soy de derecha. Y luego les decía, si luchar a favor de los pobres, si justamente darle trabajo a los pobres para reducir lo más que yo pueda la pobreza, si luchar contra la corrupción, si luchar contra las mafias oligárquicas, es ser de izquierda, pues soy de izquierda. Y luego yo concluía que mi única ideología es el Ecuador, que mi única ideología es el pueblo ecuatoriano, que mi única ideología es el crecimiento económico, el desarrollo, la seguridad, generar empleo, darle la mayor felicidad posible y bienestar posible al pueblo ecuatoriano. Y fui totalmente criticado, que cómo puede ser un presidente que no tiene ideología, que dice que no es de izquierda y no es de derecha. Entonces yo le decía, mire, en la declaración de principios de nuestro partido, la Sociedad Patriótica, está claramente que somos un partido de centro-izquierda, pero justamente ahí se aclara, una centro-izquierda moderna, pragmática, una centro-izquierda no dogmática, ni fundamentalista, claro, ni extremista, sino de avanzada. Una centroizquierda que busque ante todo el desarrollo, el bienestar y la libertad del ser humano. Y en definitiva yo comparto con ese criterio, porque en definitiva, y disculpe que repita, eso es lo que quiere el pueblo. Claro. El pueblo quiere que le dé trabajo, el pueblo quiere que haya estabilidad económica, el pueblo quiere que haya una relativa seguridad ciudadana. El pueblo quiere que sus hijos, cuando se gradúen de la universidad, puedan trabajar. Así es. El pueblo quiere tener la posibilidad de expresar su pensamiento y que nadie le diga nada. Y eso pues no es ni de izquierda ni de derecha. Simplemente son resultados. Yo creo que, y hace un momento también conversábamos, el pueblo ecuatoriano cada vez, y el pueblo a nivel mundial cada vez es mucho más pragmático. Sí, más maduro también. Más maduro, el desarrollo tecnológico, sin duda. La información le obliga a tomar decisiones mucho más rápidas. No puede dejar para mañana porque ya se atrasó. Tiene que tomarlas en ese momento con información que dispone, y eso le hace al hombre mucho más pragmático. Bueno, el tiempo se nos va, coronel, pero bueno, este es un año electoral, eso es innegable, este es un año de movimientos políticos. Yo le pediría que en 30 segundos me dijera qué quiere hacer usted en todo lo que va a hacer este año. Va a haber proyectos políticos, entra o sigue en el ruedo buscando cuál va a ser el escenario electoral ya para el año que viene, que aparentemente anuncia movimientos. Así como el soldado muere con las botas puestas, el político tiene que morir luchando en política, y obviamente pues una política de servicio, una política sana, una política con convicción, una política que debe ser un verdadero apostolado, como somos los militares, como son los médicos, como son ustedes los periodistas, como son la mayoría de las profesiones que exigen mística para ejercerla de la mejor manera posible. Así tiene que ser la política. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Estamos buscando la gran unidad nacional. Ojalá se dé esa unidad y esperaremos hasta el último minuto. Si no se da la unidad nacional, bueno, Sociedad Patriótica tiene que participar. Fuimos el único partido, y lo digo con satisfacción, fuimos el único partido, y mantenemos la coherencia, que desde el año 2007 estamos en contra de este modelo del socialismo chavista del siglo XXI, porque yo le conocí a Hugo Chávez, yo conversé con Hugo Chávez. Hugo Chávez quería que haga yo lo que está haciendo Rafael Correa en el Ecuador, y por eso es que Hugo Chávez financia el golpe de Estado en contra mía, porque Lucio Gutiérrez era un obstáculo para la expansión de eso es todo un tema. Ahí tenemos que expandernos en esa parte de la historia, pero además lo vamos a tener otra en el programa. Lo importante es que la gente se lleve un Lucio cercano. También es importante, porque digo que el líder de nuestros tiempos, lo decía el general Colin Powell en algún momento, dijo que el liderazgo emocional tendría que ser un poco bajar la tropa y sentir realmente cuál es la mirada y el sentir de la gente. Entonces, cuando buscamos este tipo de programa, más allá, la diatriba política es inevitable, porque es parte también del acontecer, pero siempre buscar que la gente logre esperanzas, que la gente logre entender que a pesar de cualquier dificultad, podemos entender que la conducción también política tiene que ver con nuestra conducción psicoemocional. Cuando tenemos países mucho más sanos desde el punto de vista psíquico y de salud mental, las cosas funcionan mejor. 10 segundos para que se despida, expresidente, y diga algo a sus compatriotas ecuatorianos. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos los ecuatorianos, y definitivamente yo soy una persona normal y corriente, como cualquiera de ustedes. Amo profundamente a nuestro país como lo aman ustedes, y pido a Dios que nos ilumine para que elijamos al próximo presidente, ojalá al mejor, para que nos saque
de esta aguda crisis económica, política y fundamentalmente ética a la que nos ha conducido este socialismo chavista del siglo XXI implementado en el Ecuador por Rafael Correa Delgado. Bueno amigos, hasta un próximo encuentro Frente a la Vida. Hoy conversamos con el expresidente Lucio Gutiérrez y un poco llevando reflexiones sobre el acontecer, sobre el futuro, pero como siempre les digo, el país es más que los gobernantes, el país somos cada uno de nosotros que ejercemos la voluntad de querer ejercer, valga la redundancia, nuestros sueños y hacer patria. Y los que somos extranjeros y amamos el Ecuador como nuestra patria porque nos acoge y nos permite seguir creciendo, solamente le decimos muchísimas gracias. Frente a la Vida, hasta un próximo encuentro. Gracias, Cornelio, por estar. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita el próximo lunes 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas, a través de Telesucesos.